¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos un día más a Tu Dinero Nunca Duerme. Perdón, a Con Ánimo de Lucro. Ya saben, se le lían a uno los programas. Con Ánimo de Lucro, el programa diario de economía, de análisis e información económica de confianza que cada día pues les traemos, como siempre, un oasis para la economía entendida desde el lado correcto de la historia en el 105.7 de su FM, si nos escuchan desde Madrid, a través de YouTube, a través del streaming de radio, en definitiva a través del podcast también, si nos escuchan en diferido. Intentamos llegar a ustedes por cualquiera de los medios para defender la libertad, la prosperidad, la propiedad privada y el respeto a la búsqueda de la felicidad, como les decimos todos los días. Y hoy lo vamos a hacer defendiendo la libertad y hablándoles de un índice que ha salido publicado hace solo unos días en el Instituto Juan de Mariana, aunque no es el Instituto Juan de Mariana quien elabora el informe. Es un informe extraordinario que llega a su 11ª edición con datos de 2023, pero es edición de 2025, donde se analiza la evolución de la libertad humana en todo el mundo. Creemos que merece mucho la pena porque de sus datos, de todo el desarrollo que a lo largo de más de 450 páginas desarrolla, insisto, este informe, nos permite ver cómo va evolucionando la libertad en todo el mundo. ¿Qué creen? ¿Que vamos a mejor o a peor? Enseguida se lo contamos. Bueno, pues como les decía, en el día de hoy, en el que están sucediendo muchas cosas, vamos a hablar de libertad, de cómo van evolucionando los distintos países en este parámetro tan importante, el de la libertad. Pero la libertad bien entendida, la libertad de comercio, la libertad individual y el respeto a los derechos fundamentales, que son el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y no busquen ninguno más, porque los derechos fundamentales son el de la vida, la libertad y la propiedad. Los tres únicos derechos para que para poderlos mantener no hace falta robar al prójimo, que es lo que hace todo el resto de derechos a los que suelen hacernos alusión. O bien nos roban trabajo, o bien nos roban nuestro dinero, o bien nos roban directamente nuestra propiedad. Bueno, pues de todo esto es de lo que les vamos a hablar en el día de hoy. ¿Por qué? Bueno, pues porque la evolución de este índice de libertad nos va dejando algunos parámetros importantes. Estaría muy bien conocer cómo ha evolucionado en países como Argentina, pero bien es cierto que, como les decimos, los últimos datos comparables en todos los países del mundo a los que han tenido acceso aquellos que elaboran este informe en el Cato Institute y en el Instituto Fraser de Canadá, bueno, pues solo avanzan hasta 2023, con lo cual no tenemos los datos que nos permitirían ver cómo ha evolucionado precisamente estos parámetros en países como Argentina. Pero sí que tenemos algunas pistas importantes. Pistas, por ejemplo, en Venezuela. Venezuela sigue siendo uno de los países con menor libertad del mundo y además uno de los países que, pese a ocupar los últimos lugares de este ranking, está empeorando con el tiempo. Si uno mira la evolución en los últimos 10 años de distintos países, nos damos cuenta de que precisamente Venezuela, pese a estar en los últimos puestos de la lista, sigue evolucionando de manera nociva para las libertades de este pueblo. Se considera que en Venezuela prácticamente han desaparecido por completo las libertades del pueblo venezolano. Me gustaría añadir simplemente una reflexión para todos aquellos que están con la historia de que Donald Trump tendría que haber respetado el derecho internacional y no haber intervenido en un país como Venezuela. Bueno, me gustaría saber quién ostenta esa legalidad o ese supuesto derecho internacional cuando se conculcan las libertades en países como Venezuela de una manera sistemática y a lo largo de los últimos años, robando elecciones, deteniendo a la oposición, expulsando o prohibiendo a los líderes de la oposición que se puedan presentar a las elecciones, directamente encarcelando a aquellos que protestan contra el líder, expropiándole las propiedades, valga la redundancia, a los opositores en Venezuela y a cualquiera que haya querido prosperar en este país. ¿Dónde estaba el derecho internacional? ¿Por qué nadie levantaba la mano y se rasgaba las vestiduras porque no se respetaba el derecho internacional dentro de este país, Venezuela? Después de que, como vimos el año pasado, el verano pasado, directamente Maduro robó las elecciones al legítimo ganador de las mismas, que fue Edmundo González Urrutia, quien se tuvo que presentar en nombre de María Corina Machado porque el régimen había
ilegalizado directamente la candidatura de Mariana Corina Machado, por cierto, como lleva haciendo en las últimas elecciones de manera sistemática con el principal líder de la oposición. ¿Dónde estaba el derecho internacional? Bueno, pues índices como este, el índice de la libertad humana, del que le vamos a hablar hoy en profundidad, habla y mucho de los usos y costumbres en lugares como Venezuela. ¿Cuál ha sido otro de los países que ha evolucionado de una manera terrible en los últimos 10 años en este índice de libertades? ¿Quién ha retrocedido muchos puestos? Ha sido Hong Kong. ¿Por qué? Bueno, pues porque ha tenido que adoptar la legalidad china. Y, por cierto, China, que es otro de los países donde la libertad brilla por su ausencia en la mayoría de las regiones. Rusia es otro de esos países donde la libertad está puesta en entredicho. Y me preguntarán ustedes, ¿y qué pasa con casos como Cuba o Corea del Norte? Es que en Cuba y en Corea del Norte, donde este índice da por hecho que no existen las libertades, tampoco existe transparencia respecto a los datos y a los parámetros que se utilizan en este informe para elaborar este ranking, con lo cual es imposible poder colocarlos de manera adecuada en ese ranking porque directamente no dejan entrar a este tipo de organismos o este tipo de institutos a poder analizar sus datos de manera directa, pero podríamos decir que bueno, pues que son dos lugares, Corea del Norte y Cuba, donde evidentemente la libertad brilla por su ausencia y bueno, pues que ocuparía en este caso directamente los últimos lugares del ranking. Sin embargo, la mejor evolución de todos los países en los últimos 10 años también viene de Asia. Y viene de Asia precisamente en otro de los países bajo influencia china, aunque directamente enfrentado con China, que es Taiwán. Taiwán ha sido el país con mejor desempeño en este índice, y de todo ello vamos a hablar más adelante en tiempo de tertulia con un especialista que conoce muy de cerca todos los resultados y que ha analizado en profundidad esas más de 450 páginas de este informe que evacúa, que publica, que podemos encontrar en la web del Instituto Juan de Mariana, pero que han elaborado, como decimos, el Cato Institute y el Instituto Fraser de Canadá. Más datos. ¿Qué sucede con España? Bueno, pues que retrocede en ese índice de libertades, de libertad humana, y que, como la mayor parte del mundo desarrollado, ha venido retrocediendo precisamente desde la irrupción de la pandemia. Hubo una mejoría, una cierta mejoría en 2022, pero vuelve a caer en 2023, como decimos, último año del que hay registros homogéneos para todos los países que se analizan. Vamos a ver qué es lo que ha sucedido en España, vamos a ver qué es lo que sucede en otros países, pero interesante índice el que tenemos por delante y muy relacionado con la actualidad que está hoy en boca de todos, que ya hicimos el programa especial hace 2 días, en la víspera de la llegada de los Reyes Magos, ese programa que dedicamos a lo que está sucediendo en Venezuela y que tiene precisamente a Venezuela como uno de sus grandes protagonistas. Estará por ver si en el índice de libertad humana que se elabore a futuro con los datos de 2027, 2028, 2029, Venezuela ha evolucionado favorablemente en este índice a favor de la libertad de sus ciudadanos, o por el contrario no se ha conseguido nada con la salida, con la detención en este caso de Nicolás Maduro, que es algo que ha sucedido hace apenas 5 o 6 días y que no conoceremos cuál va a ser su verdadero impacto hasta, bueno, pues probablemente dentro de muchos meses. En cualquiera de los casos, hoy con la información que tenemos vamos a desbrozar este índice, pero tenemos otras muchas informaciones de las que hablarles, porque en materia económica no paramos, no nos detenemos y hay mucha tela que cortar. Y me acompaña como cada día Rubén Folguera. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Y tenemos actualidad importante, y de alcance por delante, y que tenemos que contar en la portada de Libre Mercado. Empezamos con un análisis de Diego Sánchez de la Cruz sobre podríamos decir, la gran empresa de Venezuela, la gran empresa del petróleo venezolano y quizá una de las empresas que mejor cuenta la historia que ha sufrido Venezuela en las últimas 3 décadas, una historia que habla de un país con todo a su favor para ser uno de los países más ricos, no solo de Hispanoamérica, sino del mundo entero, y que
con el socialismo del siglo XXI que inició Hugo Chávez, el comunismo de toda la vida, que podríamos decir, pues en empresas como PDVSA se ve perfectamente la manera en la que se han ido cargando el sistema productivo, ¿no? Eso es porque, como cuenta Diego Sánchez de la Cruz en este artículo, a pesar de que Venezuela cuenta con la mayor reservas del mundo de petróleo y que incluso a finales de los 90, comienzos de los años 2000, Venezuela producía en torno a 3 millones de barriles diarios al día. Lo que ocurrió es que la producción de Venezuela en cuestiones, respecto al petróleo, era en el 99 de 3 millones de barriles 3 millones cada día, de barriles diarios. Y ahora no llega al millón. Efectivamente. Y lo que ocurre, y dice Diego Sánchez de la Cruz, es que esto es una muestra clara, un ejemplo de cómo el socialismo dilapida los recursos, sobre todo. Primero, porque es ineficiente, y luego porque al final en este tipo de entramados también entra en juego los vicios de la corrupción, ¿no? Y los vicios de la política. Y es que, como destaca, el estado financiero de PDVSA a día de hoy refleja ese saqueo que ha producido y que ha generado el régimen chavista de esta empresa, en concreto de la industria petrolera en el país hispanoamericano, y lo que demuestra es que a día de hoy, como digo, esta deuda es de más de 41.600 millones de dólares, a lo cual se suma además una deuda soberana del país que supera los 50.500 millones de dólares, y existen además otros miles de millones pendientes de pago por derrotas en laudos arbitrales internacionales, que hay que recordar que ahí estamos empatados. Es a lo que iba. Venezuela. Los países que más deben ahora mismo en este concepto son España y Venezuela. Tremendo. Esta es la situación que atraviesa Venezuela, y esta es la situación que atraviesa una de las principales empresas de este país, y que fue la gallina de los huevos de oro que Venezuela se dedicó a asesinar a lo largo de estos últimos años. La lección laboral de los venezolanos residentes en España tras su huida del chavismo. Lo leo ahora mismo en Libre Mercado y lo firma nuestra compañera, la jefa de Libre Mercado, Beatriz García. Eso es. Lo que hace en este artículo es un análisis de cuáles son las procedencias, digamos, o de inmigrantes que más han llegado en los últimos años a España, y en este contexto demuestra que los venezolanos se encuentran entre los inmigrantes que más se incorporan al mercado laboral y que por tanto más aportan. Y es que, como destaca, en concreto la mayor participación en el sistema de la seguridad social, según esto con datos de afiliación, lo ostentan los portugueses y también los italianos, y en tercer lugar los venezolanos, con casi el 57% de los mismos que llegan a España y se incorporan al mercado de trabajo en nuestro país. Y por tanto, evidentemente, también lo que destaca es que tras la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos para ponerlo frente a la justicia, ahora se abre un futuro, ¿no?, que es incierto, en el sentido de que, bueno, si finalmente de aquí a unos meses o algo más de tiempo el país logra estabilizarse y los venezolanos deciden regresar, ¿qué ocurrirá con nuestro mercado de trabajo, que depende en buena medida de este tipo de inmigración? Y tenemos más informaciones en esta ocasión de Paula Arenzana. Los robos en supermercados baten récord en España. Sí, son datos que proceden de un informe elaborado por NIQ en colaboración con otras consultoras, que demuestran que las pérdidas derivadas de los hurtos externos han crecido un 60% y superan ya los 1.660 millones de euros de forma anual, que es la cifra, por cierto, más alta registrada hasta la fecha, y esto evidentemente ha obligado a las cadenas de supermercados a reforzar sus sistemas de seguridad. Y es que en España ya hemos visto, por ejemplo, cómo en la época en la que el precio del aceite comenzó a subir de una forma extraordinaria, veíamos en algunos supermercados cómo se ponían incluso alarmas en los bidones y en las garrafas de aceite para que la gente no se lo llevara. Y luego vamos a rematar con una guinda informativa muy importante. La firmas tú en concreto, Rubén, y creo que es pues de obligado a lectura en el día de hoy. Ojo, porque la justicia avala el bajo consumo de luz de una casa como prueba para Hacienda en el caso de una residencia habitual. ¿Cómo es el caso y qué es exactamente lo que ha fallado el Tribunal Superior de Justicia de Aragón? Bueno, el caso se deriva de una declaración de la renta de un contribuyente de los años entre el periodo, que va de 2015 a 2018, en el cual se dedujo unas ciertas cantidades, justificando que esa cantidad se remitía a una vivienda que había comprado para vivir como residencia habitual.
Porque esto es algo que hasta 2013 estaba permitido y las viviendas que compraban previamente a esta fecha podían ajustarse a esta deducción. Esta vivienda en concreto se compró en 2005. Entonces, lo que aquí ocurrió es que la agencia tributaria, ante esto, pues puso un recurso, comenzó a investigarlo y ahora el Tribunal Superior de Justicia da la razón a Hacienda, porque lo que han conseguido demostrar o de algún modo es justificar es que en realidad esta persona no ha podido demostrar que los consumos de luz ni de agua prueben que él ha vivido durante ese periodo de forma habitual en esa residencia, y por tanto la justicia, en concreto el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, lo que hace es dar la razón a Hacienda y demostrar, o mejor dicho, sentenciar que el contribuyente en este caso no ha podido avalar que esa vivienda sea su vivienda o residencia habitual y por tanto no se puede ajustar a esta deducción. En este caso Hacienda se ha salido con la suya. En este caso sí. Bueno, pues ahí tenemos las principales informaciones que podemos leer hoy en Libre Mercado. Nos vamos ahora a repasar el resto de noticias económicas del día. Vamos a ir a las noticias económicas del día, pero antes déjenme que les dé un consejo. Si sus padres son personas mayores que viven solos, les tengo que recordar que vivir solo no significa estar desprotegido. Si cuidan a sus padres desde la distancia y les preocupa que les pueda pasar algo, las caídas, los despistes y las urgencias, les recuerdo que no avisan. Cada minuto cuenta. Cuando hay una emergencia es fundamental. Con la teleasistencia Durcal podrán proteger a sus mayores las 24 horas del día, dentro y fuera de la casa. Si tienen personas mayores a su cargo y quieren protegerlas, infórmense llamando al 910 888 852. Repito, 910 888 852. Y consiga con Libertad Digital la teleasistencia Durcal, el reloj que salva vidas. No lo olviden, llamen al 910 888 852 y proteja a sus mayores, porque su seguridad es lo primero. Y vamos con el resto de noticias económicas del día, pero permítanme que empiece por una relativa al mundo de las empresas, ya que Iberdrola está de enhorabuena. Ha alcanzado los 125.000 millones de euros de capitalización bursátil y se consolida como líder europeo en su sector. De cara al futuro, el plan estratégico de la compañía, de la multinacional, contempla inversiones por valor de 58.000 millones de euros solo en los 3 próximos años. Cifras absolutamente récord para una compañía que se ha consolidado como uno de los grandes campeones nacionales en España. Pero tenemos más información. Viene de la OCDE y es que ya ha sellado un acuerdo sobre el impuesto mínimo global con un régimen paralelo para multinacionales de Estados Unidos. Ya estamos persiguiendo mínimamente con impuestos mínimos obligatorios en todos los países a las multinacionales norteamericanas. Así es, la OCDE anunció el pasado lunes un acuerdo para la implementación de un impuesto mínimo global del 15% para las multinacionales, que incluye además un régimen paralelo para Estados Unidos con el que se excluye las empresas norteamericanas de este gravamen. En cualquier caso, la OCDE considera que el paquete integral sentará las bases para la estabilidad y la certidumbre en el sistema tributario internacional, dado que incluye medidas de simplificación para reducir las cargas de cumplimiento para las empresas multinacionales y las autoridades fiscales en el cálculo y la presentación de informes conforme a las normas globales del impuesto mínimo. Y Trump ha asegurado que Venezuela entregará a Estados Unidos entre 30 y 50 barriles del petróleo sancionado. Donald Trump asegura este martes que el gobierno de Venezuela entregará al país norteamericano entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo sancionado. Así lo ha señalado en un mensaje en su plataforma Truth Social. Además, indica que este petróleo se venderá a su precio de mercado y que ese dinero será controlado por él mismo como presidente de Estados Unidos. Recordemos además que en su conferencia de prensa del pasado 3 de enero, Trump adelantaba que las empresas norteamericanas se encargarían de reconstruir la industria petrolera del país. Como todos saben, el negocio petrolero en Venezuela ha sido un fracaso total durante mucho tiempo. No estaban bombeando prácticamente nada en comparación con lo que podrían haber bombeado y lo que podría haber ocurrido. Vamos a hacer que nuestras gigantescas compañías petroleras estadounidenses, las más grandes del mundo, entren, gasten miles de millones de dólares, reparen la infraestructura petrolera, que está muy deteriorada, y empiecen a generar ingresos para el país.
Precisamente antes de la apertura de las bolsas europeas, el precio del barril de Brent rondaba los $60 este miércoles, tras abaratarse cerca de un 1,1%. Bueno, y esto es uno de los valores que más vamos a monitorizar en los próximos semanas y probablemente meses, ya que, bueno, pues evidentemente del precio del petróleo, el precio que el petróleo alcance en los mercados, va a depender mucho el resultado de algunas compañías y de algunas industrias. Esto va a ser un asunto no menor y también que va a tener una influencia enorme sobre él, todo lo que suceda en Venezuela, ya que si, por ejemplo, el negocio petrolífero en Venezuela empieza a carburar y lo que ha dicho Trump se vuelve realidad, es decir, que las empresas norteamericanas más importantes del sector acuden para tratar de incrementar la producción de petróleo en Venezuela, esto puede significar un incremento de la oferta de petróleo en circulación. Y si la oferta sube y la demanda se mantiene, pues evidentemente la ley de la oferta y la demanda habla de que esos precios seguirán abaratándose, y esos son problemas para algunas compañías en concreto. En cualquiera de los casos, insisto, un asunto al que le vamos a prestar mucha atención y del que le seguiremos dando cumplida cuenta durante las próximas, como les digo, semanas y meses. Pero tenemos más información y ojo, porque tenemos a un español que se ha colado en las quinielas para presidir el Banco Central Europeo. Estamos hablando de Pablo Hernández de Cos, para quienes no le conozcan, el gobernador del Banco de España, a quien ha sustituido el señor Escrivá. Las encuestas del Financial Times sitúan a Pablo Hernández de Cos y a su homólogo holandés, Klaas Knot, a la cabeza de los candidatos para suceder a Christine Lagarde al frente del Banco Central Europeo. Concretamente, los 70 economistas que respondieron al medio sobre el futuro presidente del BCE, el 26% de los mismos elegiría a Hernández de Cos para relevar a Lagarde a partir de noviembre del 27, cuando finalice el mandato no renovable de 8 años de Lagarde. Otros dos candidatos alemanes también se sitúan en la parte alta de la quiniela y se tratan del presidente del Bundesbank, Joachim Nagel, y la miembro del comité ejecutivo del BCE, Isabel Schnabel. Y vamos con más información, más noticias. La justicia ha obligado a Correos a desvelar el plan por el que recibirá, atención, nada más y nada menos que 4.000 millones de euros del Estado. Ojo, cada vez que hablamos del Estado es dinero que sale del bolsillo del contribuyente, del suyo que nos escuchan, del nuestro que les hablamos y de aquel que deberán nuestros hijos, porque también hablamos de deuda. En marzo del año pasado, la SEPI anunció un acuerdo con Correos que incluía la inyección de hasta 4.000 millones de euros de recursos públicos para estabilizar la situación financiera de la compañía. Sin embargo, aunque se ha avanzado en la implementación de este plan, no se conocen algunos detalles de fondo, como si se transferirán esos recursos públicos comprometidos o bajo qué requisitos. Ahora la justicia obliga a las empresas a desvelar los detalles del acuerdo después de que las empresas privadas competidoras de Correos acudieran a la Audiencia Nacional. Y terminamos hablando del Ministerio de Trabajo, porque ha reunido este miércoles a los agentes sociales para subir el salario mínimo interprofesional, lo cual tendrá carácter retroactivo desde el 1 de enero. Se espera que la cuantía de la subida del SMI se mueva en los parámetros recomendados por el comité de expertos, que han sugerido un aumento del 3,1% si el salario mínimo interprofesional sigue sin tributar en el IRPF, o del 4,7% si pasa a tributar. Bueno, pues hasta aquí las noticias económicas del día. Nos vamos al tema del día con nuestro invitado del día de hoy. 12 y 29 minutos de la tarde, 11 y 29 en Canarias. Entramos directamente en tiempo de tertulia. Me sigue acompañando Rubén Folguera, porque tenemos un informe sesudo, largo, hay que decir, complejo, de más de 450 páginas, como les digo, elaborado a dúo por dos institutos de mucho prestigio, el Cato Institute y el Instituto Fraser de Canadá, y publicado por el gran Instituto Liberal en España, el Instituto Juan de Mariana. De hecho, si abren ustedes hoy la página web del Instituto Juan de Mariana, tecleando juandemariana.org, lo primero que les aparece es el Índice de la Libertad Humana 2025, su edición de 2025, donde nos ofrecen primero un ligero resumen de las principales conclusiones de este informe, y a continuación nos ofrecen un enlace al informe completo de Human Freedom Index 2025, a Global Measurement of Professional Civil and Economic Freedom, un informe sobre precisamente las libertades humanas en el mundo entero. Un informe, como les digo, de mucha profundidad y del que tenemos mucho que aprender, porque lo que nos está hablando, lo que nos está
está contando es precisamente cómo ha ido evolucionando la libertad humana en el mundo. Para hablar de esto vamos a hablar con el profesor y experto en economía, Santiago Calvo. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Encantado de saludarte. Un placer tenerte en el programa. Qué pena que sea por teléfono, ¿eh? Me hubiera encantado tenerte por aquí, porque creo que nos separan muchos kilómetros de distancia y en estas fechas no te iba a hacer que te vinieras hasta el estudio. Pero, Santiago, creo que merece mucho la pena que hablemos de algunas de las conclusiones que aparecen en este informe, porque nos hablan y mucho de la evolución precisamente de valores tan importantes para nosotros como son los valores de la libertad, los valores como el respeto a la propiedad privada, a la vida, a la libertad en distintos países. Parece que Occidente, podríamos decir que es un continente o una región, aunque esté en Oriente y en Occidente, pero los valores occidentales parece que siguen manteniendo una defensa a ultranza de la libertad, pero lo que vemos es que la libertad va en retroceso en muchas de estas regiones, por ejemplo en España, ya no te cuento en países como Venezuela, donde hace 3 décadas que no existe, ¿no? Pero este índice nos está hablando de que mucho cuidado, las tendencias gubernamentales al control total que se vieron con motivo de la crisis del COVID-19 en el año 2020 han mermado y mucho las capacidades de extender las libertades en prácticamente todo el mundo, y parece que eso vino para quedarse. Hubo algo de mejoría en 2022, pero según este índice se consolida en 2023. Así es, desafortunadamente la libertad en el mundo está cayendo, se está reduciendo, y yo creo que este índice es el índice más completo que existe en la actualidad para medir no solo la libertad económica, que ya sabemos que existen varios indicadores para medir la libertad económica, sino también la libertad personal, y une ambas facetas, que es muy importante. Es necesario tanto la libertad personal como la libertad económica para que todos los individuos se puedan desarrollar tanto en su faceta social, personal, como también económica y monetaria. Hay veces, en este punto, Santiago, perdóname que te corte en este punto, pero yo creo que es importante, porque muchas veces, como para mucha gente esto de la economía, como le gusta decir a Luis Herrero, es la ciencia lúgubre, que es espesa. Hay mucha gente que pues directamente se niega el derecho a tener un poco más de conocimiento sobre asuntos económicos de vital importancia, yo creo que para todos, y que deberíamos conocer todos, porque nos va la vida en muchas ocasiones, desde luego nuestra hacienda y la libertad en ello. Sin libertad económica, ¿tú entiendes que existan otro tipo de libertades? Pues yo creo que van íntimamente relacionadas, ¿no? Efectivamente, no se pueden desligar. Lo que pasa es que este indicador sí que hace una distinción entre ambas libertades y después las une, pero en ambos casos el indicador sí que indica que son necesarias ambas. De hecho, la concepción de libertad que adopta este informe es la libertad basada en la ausencia de coerción, y no puede haber coerción ni en la faceta personal ni tampoco en la económica, porque la economía también es personal, es tu manera en la que desarrollas tu proyecto de vida, el lugar en el que vives. Por ejemplo, la propiedad privada es libertad económica, pero también libertad personal. Como indicas, no las podemos entender de manera separada, no son comportamientos estancos, pero es cierto que aquí pues este indicador, este índice sí que nos ofrece las dos visiones, y podemos ver qué países tienen una mayor libertad personal y cuáles tienen una mayor libertad económica. Repito, ambas son necesarias para el pleno desarrollo de las personas, de los individuos, y en este caso además existe una amplia correlación entre ambas variables, es decir, los países con una mayor libertad personal también coincide que son los países con una mayor libertad económica y viceversa. Santiago, vamos a fijarnos en España. Lamentablemente, según este indicador, o al menos en los resúmenes que he podido leer en el día de hoy, no nos pone bien. O sea, digamos que vamos en retroceso. Nuestro país no avanza en términos de libertades, sino que hace todo lo contrario, retrocede. Explícanos un poco, tú que te has empapado de este informe con mucha más profundidad de lo que lo hemos hecho aquí Rubén y yo en esta mañana de miércoles. ¿Y cuáles son los parámetros en los que se ha fijado este informe para reflejar este retroceso de libertades en nuestro país? A ver, aquí hay que poner en un matiz, ¿no? Que España sigue siendo un país desarrollado, es un país desarrollado, y evidentemente
Este indicador analiza 165 economías y países del mundo. Por lo tanto, debemos pensar que España, lo lógico es que se sitúe en la posición de arriba. Y es lo que sucede. España está en el puesto 28 de 165. Lo que pasa que, claro, por delante están 27 países que también son economías desarrolladas. Entonces, aquí deberíamos aspirar a estar en una posición mucho más elevada. Dicho lo cual, ¿qué sucede con España? Bueno, pues tiene una libertad humana bastante desarrollada, tiene una puntuación de 8,37 sobre 10. En libertades personales, pues aquí ocupa el puesto 31 en este caso. El problema es que el indicador observa un retroceso, y en la libertad económica más de lo mismo. Incluso este retroceso es mayor. Estamos en el puesto 21, es verdad, 21 de 165 no está mal, pero es que antes estábamos mucho mejor, pero llevamos con alrededor de 2 décadas retrocediendo tanto en libertad personal como en libertad económica. Y esto es bastante preocupante. Yo creo que aquí la cuestión no es tanto la situación en la que estamos, sino la tendencia que llevamos, que es lo más preocupante. Y en vez de ir hacia los países punteros, como pueden ser, pues por ejemplo, los países nórdicos, que se habla mucho de que es deseable imitar a los países nórdicos, incluso por parte de gente orientada hacia la izquierda, al centro de izquierda. Bueno, pues los países nórdicos puntúan alto en libertad económica, y nosotros todo lo contrario, países como Suiza. Nosotros vamos en esa tendencia negativa, y eso es lo más preocupante de lo que podemos observar en la parte relacionada con España. Desafortunadamente, esa evolución, pues que, por ejemplo, estamos a nivel occidental alrededor de las puntuaciones que obtienen Italia y Francia, que son los colistas. Es decir, nos estamos comparando con los peores dentro de los mejores, pero los peores. Y yo creo que deberíamos aspirar a ser los mejores dentro de los mejores. Y de hecho, Rubén, es que justo encima, o sea, el puesto anterior a España es Cabo Verde, que bueno, no conozco el caso de Cabo Verde como tal, pero sí me parece curioso, ¿no? Y luego, en cualquier... Sí, claro, pero Cabo Verde, corrígeme Santiago si me equivoco, pero Cabo Verde es un caso muy curioso, porque, a ver, aquí hay una cosa que rompo una lanza por lo que ha dicho Santiago, tiene toda la razón. O sea, estamos aquí hablando de retroceso en libertades en España, que yo creo que están existiendo, así al menos lo refleja. Hemos perdido 2 puestos, si no recuerdo mal, del anterior año, desde el 2022. Recordemos que aunque sea la edición de 2025, los datos que recoge, los últimos datos conocidos homogéneos con el resto de países, son de 2023. En 2023 ocupamos el puesto 28, en 2022 ocupamos el puesto 26. Es decir, hemos retrocedido en libertades, pero como dice Santiago, a ver, aquí no podemos engañarnos, estamos en el primer mundo, con nuestras particularidades y nuestros problemas, y a pesar del sanchismo, pues seguimos siendo un país donde podemos gozar de amplias libertades prácticamente todos los ciudadanos del país. Ahora bien, aquí lo que tenemos que analizar un poco, Santiago, no me dejarás mentir, son las tendencias. Y si la tendencia en España es a ir retrocediendo, a ir compitiendo con los peores en lugar de con los mejores, y resulta que estamos ahí rozándonos con Cabo Verde, pero lo que ha pasado con Cabo Verde es todo lo contrario, ¿no? Cabo Verde ha ido ganando 4 puestos. En los últimos años ha sido de los que mejor se ha comportado. Es decir, nosotros vamos empeorando, mientras que Cabo Verde, con quien ahora nos queremos comparar, resulta que lo que está haciendo su tendencia es precisamente a ir ganando libertades, ¿no? Claro, y como comentaba, la tendencia de largo plazo, porque en este indicador es complicado que de un año a otro pues haya grandes bajadas o grandes subidas. Es verdad que hay algunas excepciones, pero la tendencia de los últimos 20 años, en este caso desde el año 2000, por ejemplo, España ha perdido 7 puestos, es decir, antes estábamos alrededor del puesto 21, repito, vale, estamos en una posición relativamente buena porque se mide 165 países, pero entre los países occidentales desarrollados estábamos en la mitad de la tabla, pues ahora estamos ya mirando hacia abajo. Repito, solo superamos entre las economías que podríamos decir más desarrolladas, Italia y Francia, pero por ejemplo Francia, curiosamente, ha subido 3 puestos. Italia es verdad que sí que ha bajado 2 puestos. Esto es hasta el año 2023, no sabemos ahora qué está sucediendo con las políticas actuales
la actual primer ministro italiana, pero en este caso estamos retrocediendo y nos ha superado Cabo Verde, que está en el puesto 27, justo por delante nuestra, pero también tenemos otros países europeos que han entrado en la Unión Europea hace bien poco, pues que también están subiendo posiciones. Estamos hablando de, por ejemplo, Estonia. Estonia aparece en el puesto 6 de libertades económicas y también personales. O también tenemos el caso de República Checa, ¿no? Entonces, aquí vemos que otros países que podríamos haber superado siguiendo su estela de crecimiento, pues estamos yendo hacia justo la dirección contraria a la que deberíamos aspirar. ¿Cuáles son los principales problemas que presenta España para dibujar esta tendencia, Santiago, según refleja este informe y según tu propia lectura de estos datos? Bueno, pues aquí España muestra cierta preocupación, por un lado, en el imperio de la ley. Y es verdad que aquí, año 2023, todavía no recoge algunas medidas como la amnistía. Entonces habrá que esperar a ver lo que sucede en el indicador del año que viene, porque ahí sí que se recogerá el impacto de medidas tan arbitrarias como la amnistía a los políticos independentistas que pues hicieron lo que hicieron, ¿no? Ahí vemos una clara bajada de 0,5 puntos en tan solo 4 años, desde el 2019 al 2023, que es donde se percibe esa reducción en el imperio de la ley. También vemos cierta reducción en la libertad de prensa. Y también, desafortunadamente, en regulación empresarial, en independencia judicial o, por ejemplo, en el cumplimiento efectivo de los contratos. En estas situaciones también no tenemos puntuaciones bastante mediocres, relativamente cerca del 5, es decir, aprobado raspado. Y donde suspendemos es en gasto público y también en transferencias y subsidios y fiscalidad. Ahí es donde claramente tenemos puntuaciones muy negativas y de suspenso. Estamos suspendiendo en esa parte relacionada con el gasto público o transferencias y subsidios. En la parte de fiscalidad, fíjate, estamos hablando del año 2023. Queda por puntuar dentro de este ranking las últimas subidas de impuestos, más allá y amén de las prácticas de Hacienda que vamos conociendo gracias a la labor de despachos como Amsterdam & Partners, que en los últimos años está poniendo puntos sobre IES y está destapando el escándalo detrás de los usos y costumbres de la agencia tributaria en nuestro país, de la forma de pisotear derechos y libertades, valga la redundancia del título de este programa en el día de hoy, como está haciendo, ¿no? Es que no es importante recordarlo porque dices donde directamente suspendemos. Pero es que, ojo con ese suspenso, ¿eh? Estamos hablando precisamente del ámbito de ejercicio, donde el ejercicio de la violencia o del monopolio de la violencia del Estado es más evidente con todos los ciudadanos en España, sí, ¿no? Yo quería... De hecho... Dime, Santiago. Sí, simplemente una cuestión relacionada con la libertad económica. Hay que entender que este indicador o este índice mide la libertad económica a través de 5 grandes áreas. Es el tamaño del gobierno, que ahí es donde España claramente tiene una puntuación muy mala, es de 6 puntos. En este caso es donde introducimos el gasto público, el consumo público, las transferencias y subsidios, donde suspendemos. Y después también tenemos la protección de la propiedad privada, que es una nota de 7,5, que es bastante floja si nos comparamos con los países desarrollados, y también la parte de regulación, que, como decía, es una puntuación bastante limitada, que solo se salva por la regulación del crédito, del mercado crediticio. Claro, esta parte está condicionada mucho por la normativa europea. Y después hay 2 áreas en las que España destaca, pero es que España no tiene competencias, o la mayoría de las competencias están transferidas a instituciones europeas, que es la estabilidad monetaria y la libertad para comerciar. Es decir, si España puntúa o está en una posición tan alta en libertad económica, es gracias a que 2 de las 5 áreas, repito, estabilidad monetaria y comercio internacional, están derivadas a la Unión Europea. Son competencias de la Unión Europea, del Banco Central Europeo. Si estuviese en manos de la política nacional, probablemente estaríamos hablando de que España no estaría compitiendo con Cabo Verde, sino que tendríamos que mirar mucho más abajo en el indicador, al menos de la parte de libertad económica.
No, yo lo que quería plantearle también a Santiago era pues, la posibilidad de que quizás lo más grave de lo que señala este informe y sobre todo en lo que respecta a España, más allá de ese concepto de libertad que dicen sostener, que es la libertad negativa como ausencia de coacción, en realidad el problema es que aquí la contraparte en nuestro país, por ejemplo, es que lo que ocurre es que el Estado como forma política está creciendo y además se mete cada vez más en la vida de los ciudadanos y se inmiscuye en todas las cuestiones y elementos que conciernen a la actividad económica y laboral de los españoles. Y claro, esto es problemático porque también supone la creación o la generación de problemas a futuro y se me ocurre, por ejemplo, pues apuntar a la crisis que existe, o mejor dicho, a la quiebra del sistema de pensiones, lo cual es evidentemente fruto del crecimiento del tamaño del Estado y lo cual además exige un mayor crecimiento porque necesita de mayor gasto público. Luego, el problema de la vivienda, por ejemplo, ¿no?, que está ahora muy en boga y sobre todo desde colectivos de izquierda se manifiestan continuamente pidiendo pues que se limiten los precios de los alquileres, pero en realidad es producto del incremento del tamaño del Estado y de su intervencionismo, y también el paro y el mercado de trabajo, que evidentemente sabemos que en España es fruto y consecuencia de las rigideces de nuestro sistema. Sí, así es. Ese es el problema de la perspectiva, que también que no son buenas. Estamos hablando de la tendencia y si hablamos en términos de perspectiva futura y cómo el Estado está interfiriendo cada vez en más esferas, tanto personales como monetarias o económicas, pues y ya lo indicaba antes, probablemente veremos que en el indicador del año que viene volveremos a hablar de lo mismo, de que España está retrocediendo en libertad personal y en libertad económica y así seguirá hasta que no haya probablemente un cambio de gobierno y ese cambio de gobierno se traduzca en una reorientación de la política social y económica del país. Pero actualmente, y repito, como va con 2 años de rezago este indicador, en las 2 próximas ediciones muy probablemente veremos un retroceso todavía mayor de España. Seguiremos en los puestos de arriba, no vamos a pelearnos con, por ejemplo, Venezuela, que ahora se está hablando mucho de Venezuela, no vamos a estar en los últimos puestos como Venezuela, pero sí que estaremos en los últimos puestos dentro de las economías desarrolladas, que eso es lo preocupante. Dentro del mundo occidental, que ya es preocupante que el mundo occidental está retrocediendo en libertades económicas y personales, pues dentro de eso España está bajando todavía más que lo que está retrocediendo en Occidente. Es una de las alumnas aventajadas en lo malo. Es decir, es de las que tiran del indicador hacia abajo, es de las que contribuye a que esas cifras de Occidente sean peores en lo que a libertades económicas e individuales y humanas se refiere. Pero mencionabas ahora, Santiago, a Venezuela. Evidentemente tenemos que hablar de Venezuela, es el asunto que copa ahora las tertulias de toda España y diría yo de todo el mundo, y sale muy mal en esta foto de este índice de libertad humana 2025. Y digo que sale muy mal porque, claro, quien me escuche dirá, hombre, ¿cómo no va a salir mal, no? Sabiendo cómo está Venezuela. Claro, pero a mí lo que me sorprende en este indicador, en este índice, donde a mí me gusta fijarme mucho en las tendencias de algunos países, cuáles son los que mejor evolucionan, los que peor evolucionan. Luego, si quieres, hablamos del caso de China, ¿no? Una evolución general muy mala, donde, sin embargo, ahí, como decimos muchas veces nosotros, los chinos buenos, los de Taiwán, resulta que son los que mejor desarrollo han tenido en los últimos 10 años, y sin embargo Hong Kong, teniendo que asumir las leyes chinas, es el que peor, una de las economías que peor retroceso han sufrido en lo que a libertades se refiere. Pero si nos vamos al caso de Venezuela, uno podría decir, no, hombre, en los últimos años o en los últimos 10 años no ha podido ser de las que peor ha evolucionado porque ya estaban en el hoyo, ¿no? O sea, su evolución ha debido ser pues estanca o piano o plana en estos últimos años, pero no, destaca entre las peores economías o entre los peores países en lo que a libertades se refiere. Es decir, es una de los, podríamos decir, de los peores países del mundo en el que hay registros para vivir, porque recordemos que este índice excluye países como Cuba, como Corea del Norte, por falta de datos, ¿no? Por falta de transparencia directamente para ofrecer los datos. Pero de entre aquellas economías o países que sí que conocemos sus datos y que sí que conocemos sus su desarrollo, resulta que Venezuela está a la cola y empeorando, si cabe.
Sí, Venezuela retrocede no en posición, pero sí en puntuación, que ya es difícil. Como decía, Venezuela está en el puesto 159. Solo está en una situación peor Egipto, Myanmar, Sudán, Yemen, Irán y Siria. Son los países que superan para mal a Venezuela. Pero lo triste de Venezuela es que es el último país en libertad económica. En libertad personal, pues el ranking sí que la sitúa relativamente, bueno, no iba a decir bien, pero no, porque está en el puesto 125, bueno, le da un 5,39 sobre 10 en libertades personales, solo por un área, que es la de relaciones, porque permite relaciones del mismo sexo y divorcios, es de lo poco de las pocas libertades que se permiten todavía en Venezuela, pero por el resto, Venezuela destaca también muy negativamente en libertad personal, especialmente en el Estado de Derecho. El Estado de Derecho tiene un 1,7 puntos sobre 10. Es un suspenso rotundo. En que en la libertad económica, Venezuela es el último país. Es el país número 165 de 165 países. Tiene una puntuación de 3,11. Es cierto que en Venezuela, desde comienzos del siglo, viene retrocediendo. Tampoco es que estuviese en una situación brillante. Si cogemos el ranking de Venezuela hace 24 o 25 años, veíamos a Venezuela pues alrededor del puesto 100. Bueno, pues ahora está en el puesto 159 y además vemos un claro retroceso, sobre todo a raíz de comienzos del siglo, porque como decía, antes de la entrada del chavismo, pues Venezuela estaba en una posición intermedia, no destacaba positivamente, pero no tan negativamente como lo vemos ahora. Y lo preocupante, como comentaba, es esa situación en la que, por ejemplo, en estabilidad monetaria, con esos índices de inflación descomunales que viven los venezolanos, que todavía quedan allí, bueno, pues tiene una puntuación de 0,7 en estabilidad monetaria, repito, 0,7 sobre 10. Y también pues lo vemos también en el sistema legal, en la defensa de los derechos de propiedad, en donde Venezuela pues tiene puntuaciones de 0,9 en la protección de la propiedad privada, y es un reflejo de cómo ha funcionado el país bajo el yugo del chavismo, bajo el yugo del socialismo del siglo XXI. 0,7, por ejemplo, en estabilidad monetaria, que ya es bastante. Simplemente es cierto que son datos de ese año, 2023, pero si lo mirásemos en perspectiva de 2 décadas o 2 décadas y media, veríamos que en realidad tendría que sacar un 0, porque bueno, se han recortado 14 ceros a la moneda y al bolívar venezolano, y además frente al dólar ha perdido un 99,9% de su valor. Por tanto, ese 0,7 es incluso excesivo, tratándose evidentemente del dato, digamos, estándar de un año. Sí, porque de hecho mide varias cosas respecto a la estabilidad monetaria, no solo la inflación. Si solo cogemos el nivel de inflación de los últimos años, saca un 0 ahí. Simplemente que, por ejemplo, tiene en cuenta otros indicadores como el crecimiento monetario, que ahí sí que tiene una puntuación a lo mejor, pero sigue siendo un suspenso, y por eso matiza la puntuación global en esa área de estabilidad monetaria. Pero repito, en inflación un 0. Y lo más preocupante, como decía, es esa protección de la propiedad privada, del Estado de Derecho, que directamente no existe en Venezuela, y eso explica por qué Venezuela en los últimos años, y especialmente desde el año 2013, la renta per cápita, ya descontado el efecto de la inflación, ha caído en Venezuela un 70%. Bueno, y desde... Didi, sí, perdón. Rubén. Perdón. No, iba a decir que la ausencia del Estado de Derecho es tan evidente como que Nicolás Maduro ha perdido unas elecciones y se ha poltronado en el Palacio de Miraflores, y de hecho no ha mostrado las actas que supuestamente prueban su victoria. Por tanto, como antes decíais, que ya era difícil que Venezuela empeorase aún más en este índice, suponemos que en los próximos 2 años, cuando se recojan los datos de estos últimos meses, pues evidentemente seguirá cayendo, ¿no? Es lo presumiblemente, o sea, es lo que ocurrirá, casi seguro. Así es, probablemente lo que veremos el año que viene en el indicador es una caída todavía más acusada de las libertades personales en Venezuela, porque ahí ya se recogerá el efecto de las elecciones. El verano de 2024. Junio, efectivamente. Entonces ahí veremos cómo ha sucedido en España en estos 2 últimos años, que
tenemos una percepción de que hemos retrocedido libertad económica y libertad personal, pero necesitamos los datos más homogéneos para compararnos con otros países, para comprobar que efectivamente ha sido así, pues sucederá lo mismo con Venezuela, sobre todo a raíz de esas elecciones que se celebraron en julio de 2024, que fueron robadas a la oposición, y ahora pues teníamos a Nicolás Maduro, que había usurpado el poder allí en Venezuela, y eso se tendrá que reflejar en esa caída, presumiblemente el año que viene, en el indicador de libertad personal, libertad económica del Instituto Cato y del Instituto Fraser. Y solo por curiosidad, este informe, ya que hablamos de Venezuela, ¿también tiene en cuenta, digamos, la connivencia o la relación del Estado con grupos terroristas o se dedican básicamente a la delincuencia y a la mafia, como puede ser en el caso del régimen chavista con el narcotráfico? En este caso, no. Lo que hace el indicador es recoger subindicadores o otros indicadores que existen en otro o que se elaboran por parte de otras instituciones. Tiene en cuenta, por ejemplo, es verdad, sí, la seguridad en los países a través de conflictos y terrorismo, por ejemplo. Evidentemente, si existe cierta relación con grupos terroristas, como en este caso con el narcotráfico, como se decía en Venezuela, eso lo recogerá a través de indicadores de conflictos y de terrorismo, pero no lo mide directamente esa relación, ¿no? También tiene en cuenta la libertad de movimiento o el Estado de Derecho a través de indicadores que realiza el Instituto VDEM, ¿no? Esos indicadores. También cómo funciona la justicia criminal. Es una medida busca medir de manera indirecta la libertad personal y libertad económica. No elaboran ellos propiamente el indicador, sino que beben de otras fuentes y con eso construyen un indicador sintético de libertad personal y otro de libertad económica, y después hacen un promedio de ambos indicadores. No quería dejar de comentar esto, aunque nos queda muy poquito tiempo ya de tertulia, Santiago, pero otra de las conclusiones que me ha llamado la atención dentro de este indicador es la posición y la tendencia de países como China o Rusia, cada vez a peor. O sea, son países donde la libertad humana va en retroceso, y al mismo tiempo son dos de los países con mayor influencia en todo el mundo, y además una influencia creciente en los últimos años. Llama la atención, ¿no?, que estos países estén ejerciendo una influencia enorme sobre el resto de economías y el resto de países. Sí, lo cierto es que estamos en una situación de polarización en el mundo, en donde parece ser que estamos viendo diferentes dos bloques, Estados Unidos por un lado y China, Rusia por el otro, y después las áreas de influencia de ambos países. Y en este caso, pues lo que vemos es que la Unión Europea, pues no sabemos muy bien dónde está. En este caso, pues por ejemplo, China está en el puesto 149. ¿Por qué? Porque en libertad personal suspende, tiene 4 puntos, dentro de los cuales, por ejemplo, no existe la libertad de asociación y no existe sociedad civil, en este caso. Evidentemente es una dictadura, no se vota, no pueden expresarse libremente los ciudadanos en China, y por eso vemos una puntuación de 1 punto sobre 10. O tampoco hay libertad de expresión con respecto a los medios de comunicación, y por ejemplo ahí vemos puntuaciones de 0 directamente. Y después, con respecto a libertad económica, sí que China es cierto que tiene 6 puntos, está en el puesto 108, no está a la cola, tampoco es una posición brillante, pero va perdiendo posiciones. Va perdiendo posiciones, efectivamente, y además es verdad que China ha adoptado elementos del sistema capitalista que les convenía, pero no es un sistema de libre mercado. Eso es. Santiago, no tenemos tiempo para más, lo lamento. Nos tenemos que ir a los servicios informativos de radio. Prometo darte más tiempo la próxima vez. Un abrazo muy fuerte, Santiago. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta luego. Nos vamos a los servicios informativos de radio. Regresamos a Con Ánimo de Lucro. 1:06 de la tarde, 12:06 en Canarias. Momento en Con Ánimo de Lucro a abrir, como todos los días hasta ahora, página de mercados. Página de mercados, tenemos que decir que nuestro principal indicador continúa con sus dudas, las dudas que mantiene desde primera hora, desde que abrió con una caída del 0,12%. Esto es una cotización prácticamente plana, solo unas décimas en negativo, pero sigue por encima de los 17.600 puntos. Si ayer conseguía rebasar los 17.600
50 puntos. En este momento está, insisto, en 17.626, según nos muestran las pantallas de información en tiempo real. ¿Y quiénes son las compañías que están impulsando al indicador en este momento? Indra, un 3,9%, ACS un 3,21% y ArcelorMittal un 2,95%. Sin embargo, entre las compañías que más bajan hasta ahora, Repsol, un 2,85%, que está acusando la cotización a la baja de los precios del petróleo. Bankinter, un 2,18%, y otro de los bancos importantes de nuestro selectivo, el Santander, con una caída del 2,12%. Esta es la fotografía fija que vemos hasta ahora, pero que ya nos da algunas pistas. Pistas como, por ejemplo, esa cotización de Repsol, con una caída del 2,85% desde que nos enteramos que Estados Unidos había detenido a Nicolás Maduro en Venezuela en una operación extraordinaria de sus servicios de inteligencia y de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Evidentemente, el petróleo ha sido una de las materias primas más monitorizadas. Ha caído, está cotizando en el entorno de los $60, y esto evidentemente pues no es una buena noticia para compañías como Repsol, muy íntimamente relacionadas o vinculadas a la materia prima, al petróleo en este caso. En cualquiera de los casos también tenemos por otro lado Indra, que si la cruz es el Repsol por el asunto del petróleo, la cara es Indra, que cada vez que se habla de inestabilidad o de posibles conflictos, bueno, pues la temática defensa se revaloriza, y en este caso la tenemos y digo a Indra avanzando de una manera muy notable. Pero mejor que yo, ¿quién nos analiza todos los datos bursátiles de este arranque de año 2026? Arranque movidito en lo geopolítico, en lo informativo, pero también en lo bursátil, que el asesor financiero de Luna y Sevilla Asesores y, por supuesto, asesor de cabecera de este programa, José María Luna. ¿Qué tal, José María? Feliz año, ¿cómo estás? Muy buenas a todos, feliz año y encantado de estar una vez más con vosotros y encantado de estar aquí, bueno, pues con el mercado tan interesante, que va a estar muy interesante este año. Y que hemos empezado por todo lo alto a nivel geopolítico. A nivel geopolítico, y tenemos ahí de todo, ¿no? El oro, que sigue intratable. Tenemos al petróleo, que va a ser uno de los, desde luego, de los valores a seguir, sin duda alguna, a lo largo de este año, ya descontando caídas, ¿no? Oye, pues si los americanos cogen PDVSA, pues la producción de crudo va a subir, evidentemente, en Venezuela. Por lo tanto, la oferta va a incrementarse, y si se incrementa la oferta y se mantiene la demanda, los precios van a bajar, ¿no? Lectura inmediata que ha hecho el mercado, tumbando los precios del petróleo. Ahí tienes a compañías como Repsol sufriendo, pero sin embargo la inestabilidad hace que de nuevo la temática de defensa suba, y ahí tenemos a Indra cosechando buenos resultados. ¿Cómo lo ves en este arranque de año, y cuáles son las... No sé si preguntarte por indicadores, no sé si preguntarte por tendencias que más van a mandar, al menos, ya sé que nadie tiene una bola de cristal, José María, pero ¿en qué te vas a fijar tú en estos primeros compases de 2026? Fenomenal, pues vamos allá. No cabe la menor duda que la geopolítica genera mucho ruido mediático, preocupación, ocupación, impacta obviamente en determinados sectores financieros, como puede ser el sector de la defensa. Pero en los mercados financieros, en estos instantes, y ahora hablaremos del por qué, quizás se esté generando un cisne blanco, sobre todo en los últimos movimientos que hemos visto, ¿no? Ruido geopolítico hay, lo vemos en Venezuela, en Irán, Ucrania, Groenlandia, etcétera, etcétera, pero hay algo muy importante. La clave, y se lo digo a todos ustedes, la clave, la piedra angular de este 2026 va a ser la inflación, ¿de acuerdo? Si tenemos crecimiento económico, y todo apunta a que va a haber crecimiento económico a nivel mundial, pero con una inflación moderada o incluso presiones desinflacionistas, como bien apuntabas tú, Luis Fernando, precisamente por pues mayor oferta de crudo, mayor oferta de petróleo que sigue llegando al mercado, que supera a la demanda. Si eso se da, sin duda alguna es una muy buena noticia para los activos financieros de riesgo, y en concreto para la renta variable y también para la renta fija corporativa, no tanto para la renta fija pública. En cambio, si tenemos crecimiento económico, pero persistieran tensiones inflacionistas o la inflación repuntara, tanto en Europa como en el caso de Estados Unidos, entonces sí sería algo malo para la renta variable y para la renta fija.
el mercado se está fijando en la primera opción: crecimiento económico, inflación moderada o posibilidad de desinflación. Esto es música celestial para los activos financieros de riesgo. ¿Por qué? Porque lo has apuntado muy bien. Si hay menores presiones inflacionistas por la parte de menor precio de la energía, en este caso del crudo, en este caso del petróleo, yo creo que de bajar, aunque la tendencia claramente desde hace ya meses es una tendencia bajista en cuanto al precio del petróleo, aunque luego no se refleja luego cuando vamos a llenar el depósito de gasolina o de gasoil, porque ya se encarga el Estado en recaudar más vía impuestos, ¿no? Pero a tenor de lo que ocurre con posibles menores presiones inflacionistas, esto permitiría que los grandes bancos centrales, y en concreto la Reserva Federal Norteamericana y, ¿por qué no?, el Banco Central Europeo, que ahora iremos a él, pueden bajar tipo de interés. No cabe la menor duda que sería un viento de cola muy interesante para la renta variable y también para, insisto, la renta fija, sobre todo renta fija corporativa. En cuanto al Banco Central Europeo, que hace semanas decía Christine Lagarde, que incluso se hablaba hasta de la posibilidad de subida, yo creo que el Banco Central Europeo, después de los últimos datos que hemos conocido de inflación en el conjunto de la eurozona, y sobre todo en el caso de Alemania, sin duda alguna, unido a la fortaleza del euro, no lo olvidemos, si el euro se fuera a niveles de cruce con respecto al dólar de en torno al 1,20, haría que los precios de la importación cayeran. Y esto, sin duda alguna, dejaría, pues bastante libre a que el Banco Central Europeo bajara tipo de interés muy probablemente en la segunda parte de este ejercicio. Con lo cual, sin tener la bola de cristal, pero sabes, como bien sabes, que me encanta mojarme, la clave aquí va a ser la inflación. Como la inflación acompañe, como la inflación se modere, tendremos un año, evidentemente con sus volatilidades, sus inquietudes, etcétera, etcétera, pero será un año positivo para la renta variable y también para la renta fija. Bueno, pues oye, muy buenas previsiones para este año. Lo cierto es que en el caso del índice español, la verdad estamos en máximos históricos espectaculares. Lo que pasa es que yo creo que va a ser complicado que en este 2026 veamos a un IBEX 35 superando lo que ha hecho este año, ¿no? Es muy difícil. Comentario de 40 segundos, no tenemos más, José María. Nada, es muy complicado, ¿de acuerdo? Muy complicado porque nuestro índice, lo que más pesa precisamente es el sector financiero, ¿de acuerdo? Lo ha hecho muy bien, probablemente tenga un año bueno, pero no tan espectacular como el 2025, y aquí de nuevo va a ser clave lo que haga el Banco Central Europeo. Si el Banco Central Europeo bajara tipo de interés, nuestro IBEX 35, teniendo comportamiento positivo, no sería el mejor índice de bolsa para estar. Hay otras plazas europeas mejores, incluso la renta variable norteamericana, sobre todo valores industriales. Bueno, pues José María, te agradezco mucho esta lectura y ya te digo que seguiremos hablando semana a semana aquí Con Ánimo de Lucro para ver cómo van evolucionando estos valores y dónde vamos encontrando más valor, también en estrategias, también te pediré. Un abrazo muy fuerte y muchísimas gracias. Un fuerte abrazo, cuidaros mucho. Y como cada miércoles llegamos a este espacio tan esperado que es en el que vamos aprendiendo asuntos de inversión que nos atañen a todos, porque al final lo que nos permiten es conocer de una manera más profunda los distintos activos que tenemos a nuestra disposición para poder rentabilizar nuestros ahorros y hacerlo siempre en las mejores condiciones, al menos con conocimiento de causa. Y por eso hablamos con los expertos de Santa Lucía AM para que nos expliquen en este consultorio asuntos de especial interés. Por eso saludo a Aitor Sánchez. Aitor, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Un placer tenerte desde Santa Lucía. Agradecemos como cada semana que nos atendáis de esta manera para explicarnos asuntos que, como pasa mucho en finanzas, tenemos nombres raros. Y detrás de esos nombres raros pues hay cosas muy sencillas de entender, pero hay que explicarlas, ¿no? Y tenemos ahora mismo un asunto que nos ha llegado, que nos están preguntando, ¿qué es esto de los bonos, pero no los bonos como bonos, sino los bonos corporativos? Porque hay que distinguir entre bonos corporativos o bonos soberanos, por ejemplo, ¿no? Hoy vamos a centrarnos en los bonos corporativos. ¿Qué es esto de los bonos corporativos, Aitor?
Bueno, pues a ver, básicamente un bono corporativo es un préstamo que tú le haces a una empresa, por así decirlo. Y en lugar de pedirle dinero al banco, la empresa lo que hace es que se financia directamente a través de, pues, de nosotros, ¿no? Como inversores. Entonces, Estamos hablando entonces de un producto de deuda, estamos hablando de que cuando correcto. nosotros invertimos lo que hacemos no es comprar acciones, sino lo que estamos haciendo es prestar dinero, con lo cual entramos dentro de la categoría de renta fija. Efectivamente. Las empresas lo que hacen es, oye, pues se necesitan financiación también, ¿no? Para nuevos proyectos, para ampliar negocios, para comprar otras compañías o simplemente para refinanciar ya deuda existente, ¿no? Entonces estos bonos les permiten obtener esa liquidez de una forma eficiente y a nosotros como inversores pues hay una rentabilidad conocida de antemano, porque la empresa al final se compromete a dos cosas muy concretas. Una es pagarte un interés, ¿vale? El cupón que conocemos, el carry si son varios, y devolverte el capital invertido según el plazo, ¿no? de ese bono. Entonces, si tú compras, por ejemplo, un bono de 1.000 euros con interés del 2% a 5 años, lo que vas a llevarte es ese 2% cada año y al final el último cupón del 2% y te devuelven esos 1.000 euros, ¿no? Entonces es bastante sencillo y predecible. ¿Cuáles son las cosas básicas, el ABC, que tenemos que saber de los bonos corporativos antes de meternos en ellos? Porque claro, aquí luego entran términos como si son de grado de inversión, si no lo son, si son high yield o de alto rendimiento, si no lo son, cuál es la calidad del deudor que está obligado a devolvernos ese dinero con intereses. Cuéntanos un poco para que nos situemos. Pues habría que mirar, yo te diría que tres cosas, básicamente, ¿vale? Cuando vamos a ver un bono corporativo. Entonces, la primera es el tipo de interés, cuánto nos paga, ¿no? Ese cupón, ¿vale? Es lo que te va a pagar como inversor esa empresa. El cupón puede ser fijo, ¿vale? Pero también puede ser variable, que vaya ligado a algún índice como el Euribor, por ejemplo, o incluso hay cupones cero, pues como pueden ser las rentas del Tesoro, ¿no? Que se emiten al descuento y lo que te hacen es que se recupera el valor al final. Hemos dicho el tipo de interés. Otra cosa que hay que mirar, muy importante, el vencimiento, ¿vale? El plazo que tengamos, porque digamos, de cuándo me va a devolver la empresa el principal que yo le presto, ¿no? Entonces, bueno, puede ser un bono que vaya desde un par de meses hasta un bono que sea de muchos años, ¿no? Entonces, cuanto más largo es ese vencimiento, al final, oye, pues tenemos una mayor exposición a cambios en el mercado. Por lo tanto, cuanto más largo sea el plazo, mayor riesgo y tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? Aparte del También para saber qué interés queremos recuperar, claro. No tiene sentido a muy largo plazo con muy poco tipo de interés, ¿no? Pues no nos estaría compensando. Por eso, que hay más volatilidad y, por tanto, pues tendrán que darnos un interés mayor. Y la última que te diría, por poner tres, sería el perfil crediticio, que como bien has apuntado, el tema es de si es esa empresa, digamos, las agencias de rating entran ahí a jugar y te clasifican un poquito, una serie de márgenes, el grado de la calidad de esa empresa, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, las empresas que son investment grade, ¿vale? Que son solventes, sin apenas riesgo y demás, y luego tenemos las high yield, que bueno, que tienen algo más de riesgo y por tanto te tienen que pagar un interés un poquito más elevado para compensarlo, ¿no? Entonces yo creo que con estas tres cositas, más o menos, el tipo de interés, el vencimiento y el perfil crediticio de la empresa, ¿no? Que emite ese bono, más o menos podemos jugar ya y tener claro qué queremos. Correcto. Vosotros dentro de la gestora de Santa Lucía AM tenéis distintas estrategias en las que también combina la renta fija y combináis renta fija corporativa con renta fija soberana. ¿Cuáles son los criterios que emplean vuestros gestores? Aunque claro, cada una de las estrategias tiene su propio ADN con el que responde después en la selección de activos que escogen para componer sus carteras o vuestras carteras, pero ¿cuál es la aproximación que soléis hacer en Santa Lucía a la renta fija corporativa? ¿La utilizáis para darle un poquito más de rentabilidad a vuestras carteras más conservadoras? Bueno, sí, efectivamente, al final es una estrategia de diversificación, ¿no? Dependiendo un poquito de los momentos de mercado, es decir, si no hay mucha diferencia, evidentemente, entre lo que nos ofrece una empresa a nivel cupón de lo que nos puede ofrecer un Estado, pues evidentemente vamos a ir a cuanto más calidad mejor a Estado, pero digamos, al final la deuda corporativa empieza a tener sentido, pues por ejemplo, cuando los tipos ya están muy bajitos y tenemos que buscar nuestra rentabilidad en determinadas circunstancias de mercado, por así decirlo. Vamos a hablar de uno de los aspectos que también hay que tener muy en cuenta a la hora de invertir, ya no solo en renta fija, sino también en renta variable, que es la liquidez y el comportamiento que tienen los distintos activos en momentos de mayor volatilidad.
¿Qué comportamientos suelen tener los bonos corporativos en momentos de algo más de tensión, en lo que a liquidez se refiere? ¿Son más líquidos los bonos soberanos? ¿Son más líquidos los bonos corporativos? Esto lo que quiere decir es que en un momento determinado tengas más facilidad o menos tanto de comprarlos como de venderlos, ¿no? Bueno, yo creo, pero ya no solo la liquidez, yo creo que hay que mirar, hay un montón, es decir, los bonos corporativos tienen una serie de ventajas y de inconvenientes, ¿no? Riesgos, Correcto. por así decirlo. Entonces, oye, yo lo resumiría más fácil. Al final, a nivel de ventajas, pues oye, lo primero, que tenemos unos ingresos periódicos relativamente estables que cuando hacemos de antemano, que añadimos diversificación dentro de la renta fija, ya que no dependemos de un solo emisor, como puede ser una letra del Tesoro, ¿vale? Y segundo, pues lo que hemos comentado, suele tener más rentabilidad precisamente porque tenemos algo más de riesgo que un bono soberano, ¿vale? En contraprestación, pues en cuanto a los riesgos, pues por un lado comentas tú el riesgo de liquidez, es decir, pues puede ser que haya alguna empresa que no sea tan líquida y que sea más difícil de vender, aunque no es nosotros en Santa Lucía en Madrid no solemos apostar cuando hablamos de productos por este tipo de bonos, no vamos más a bonos de buena calidad crediticia, salvo oye, casos puntuales como el fondo de high yield, que sí que tenemos que buscar alguna cosita más buscando más rentabilidad. Pero vamos, decíamos riesgo de liquidez, tenemos también el riesgo de tipo de interés, que al final hablamos antes de la duración, que es fundamental. El riesgo de tipo de interés, sabemos que esto funciona a la inversa, es decir, si los tipos de interés suben, el precio de mis bonos baja, ¿no? Por lo cual, si yo por algún momento, casual, tengo que hacer liquidez antes de que llegue el vencimiento de ese bono, tengo que tener en cuenta el precio que tiene en ese momento según cómo se han movido los tipos, ¿no? Y luego, sobre todo y fundamental, el riesgo de crédito, depende de la calidad de esos activos, pues hemos hablado que puede ser que una empresa de repente sea insolvente y no te pueda pagar o los intereses o incluso no devolverte el principal, y ahí tenemos un problema, ¿no? ¿Y cuáles son las principales ventajas de invertir en bonos de empresa? Pues principalmente que te pagan más que los corporativos, básicamente. O sea, perdón, que los soberanos. Que los soberanos, efectivamente. De hecho, muchas veces se comparan, ¿no? A menudo con los bonos públicos, por ejemplo, como pertenecen a los niveles de renta fija. Entonces, diferencia, los bonos de Estado sabemos que se emite un gobierno, suelen tener menos riesgo, pero te ofrecen menos rentabilidad, mientras que los corporativos al revés. Hoy te van a pagar más intereses, con lo cual, pues básicamente, lo que hacemos es buscando buenas empresas de buena calidad crediticia, que sabemos que no tienen riesgo de impago, pues buscar ese extra. Entonces, es interesante, como decía antes, en momentos en los que no estén muy estrechas la diferencia de lo que te paga un bono de una empresa de buena calidad crediticia a lo que te paga un Estado. Entonces ahora viene la pregunta clave, Aitor, que es ¿en qué momentos es interesante optar por este tipo de activos dentro de una cartera diversificada? Cuando los tipos de interés están altos, cuando están bajos, cuando la inflación está controlada, cuando la inflación está desbocada, cuando buscamos un equilibrio entre riesgo y rentabilidad. ¿Cuándo son los mejores momentos para este tipo de productos? A ver, yo te diría que siempre es un buen momento para tener bonos corporativos porque te ponen un papel muy interesante, ¿no? Entonces, esas cartas, como bien dices, para diversificar, ¿vale? Es decir, es una herramienta al final útil para generar ingresos con los cupones que conoces de antemano, equilibrar la cartera, digamos, por la parte que das en renta variable, pero bueno, es verdad que, por ejemplo, para un inversor típico ahorrador o muy conservador, lo recomendable es centrarse en, oye, primero, lo que hemos hablado de emisiones de calidad, ¿vale? Mantener los bonos hasta el vencimiento para quitarte ese riesgo, digamos, de los tipos de interés y bueno, asegurarte un poquito esa rentabilidad prevista. Entonces, ¿cuándo son interesantes? Pues nos interesa cuanto sean los tipos más altos, más nos van a pagar, por lo cual ahí son interesantes. O, por ejemplo, en la situación que tenemos ahora, cuando tenemos unos tipos estabilizados o a la baja, donde podemos visualizar lo que tenemos delante, ¿no? Como es el caso ahora. Pensamos que el BCE, la previsión que tienes de mantener tipos al 2, puede haber una ligera bajada, será sobre 1,75, pero vamos, un entorno estable, ¿vale? Ahí empiezan a ser también interesantes porque sabemos la rentabilidad que hay de antemano, con lo cual pues podemos jugar un poquito también con la duración, ¿no? Entonces, con tipos altos o estabilizados, como hemos dicho, con entornos de inflación controlada, como es el caso, y buscando un equilibrio entre rentabilidad y riesgo, ¿vale? Es decir, cuando el riesgo no pague esa diferencia versus el soberano, pues como el soberano, pero cuando los tipos estén muy bajitos, pues siempre podemos buscar un poquito más con este tipo de bonos. Y para un inversor particular, para terminar, Aitor, me imagino que se podrán comprar en mercados secundarios, también se podrá ir a las emisiones de bonos que hagan las propias compañías, pero al final casi es mejor no liarte y mirar
pues qué estrategias de las que ofrecen distintas casas, como pueda ser la vuestra, tiene a estos fondos, estos bonos corporativos dentro de su estrategia, ¿no? Sí, más que no liarte es, al final, es verdad que el único bono, por así decirlo, que tiene un fácil acceso son los bonos, son las rentas de tesoro, es deuda pública, porque el Estado sí lo ha querido, que te baja el importe a partir de 1.000 euros, ¿no?, de inversión. Pero cuando hablamos de bonos corporativos no siempre está sencillo. Es decir, a lo mejor una empresa cuando emite financiación no emite un bono de 1.000 euros, a lo mejor el mínimo de entrada son 100.000. Claro. ¿Vale? Entonces ahí tenemos otras barreras. Si yo quiero diversificar y quiero coger 15, 20, 30 empresas o 50 para no tener todo el riesgo en una concentrada, pues una de dos. O hablamos de cantidades bárbaras, o no claro, podríamos hacerlo sin un instrumento como es el fondo de inversión, ¿no? Entonces ahí es donde entran en juego los fondos de inversión para diversificar, tener una cartera bien diversificada y sobre todo, y en nuestro caso, la gestión activa, porque un bono que puede ser interés todos los días, emiten 4 o 5 mil bonos al mercado, y al final el trabajo de nuestros gestores es analizar y poner en valor unos frente a otros. Oye, pero a lo mejor este ha dejado de ser interesante o están ya lanzadoras mejor, y vendemos uno y compramos otro, ¿no? Entonces eso a un inversor por su cuenta no puede llegar a esas capacidades, ¿no? Y por eso creo que es recomendable hacerlo a través de un fondo de inversión. Correcto, Aitor. Pues a ver, yo creo que queda bastante claro. Dinos, si quieres, dentro del catálogo de fondos que tenéis en Santa Lucía M, cuáles son los que tienen ahora mismo renta fija corporativa que puedan ser interesantes. Bueno, yo creo que interesante ahora, pues para el más conservador tenemos el Santa Lucía Renta Fija a corto plazo, con activos, digamos, de duración inferior a un año, ¿vale? Pues sí que hemos ir viendo qué pasa. Y el que sea un poquito más agresivo, pues tiene el Santa Lucía Renta Fija, ¿no?, que tiene más duración, da un poquito más de cupón, ¿vale? Pero bueno, en cualquier caso, animo a todo el mundo a que entre en nuestra página web, santaluciaam.es, y ahí, aparte del catálogo de fondos y conocer un poquito la gestora, tenemos la escuela de inversión, donde pueden ir analizando, pues vamos a ir colgando información para los posibles interesados en invertir, y además en nuestro canal de YouTube también pues iremos colgando contenido interesante. Y cada semana aquí en Con Ánimo de Lucro, con la ayuda de Aitor Sánchez. Señor, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más y traernos contenidos tan interesantes como estas características fundamentales de los famosos bonos corporativos. Nada, muchísimas gracias a vosotros, como siempre, por promover la educación financiera. Un abrazo muy fuerte, Aitor. Y a ustedes, señores oyentes, como siempre les digo, muchas gracias por estar ahí un día más, aquí en la sintonía de Radio Libre Mercado, en Con Ánimo de Lucro. Yo les espero, como siempre, todos los días a partir de las 12, aquí, en Es Radio. Les espero. En Es Radio Libre Mercado, Con Ánimo de Lucro.